Y seguimos acá en Jaque Mate, ahora con el segundo bloque, que la propuesta es hablar de nuestra situación latinoamericana y de noticias que por ahí no tenés acceso o no te llegan porque los medios de comunicación no es que ocultan ni nada por el estilo, no tengo esa visión perversa de los medios de comunicación, pero sí que la Argentina no tiene esa tradición como en la mayoría de los países donde en general los diarios, bueno, ahora ya nadie lee los diarios, pero pasa también en los noticieros, en general pasan así, en este formato, noticias internacionales de la región y por último las noticias locales. Nosotros somos muy como localistas en eso, ¿no? Nos miramos mucho el ombligo y miramos muy poco a nuestro alrededor, desgraciadamente, porque eso nos hace alejarnos, por lo menos mentalmente, incluso de nuestros países vecinos, ¿no? Nos llega poca noticia de Chile, de Paraguay, y pasan todos los días cosas interesantes. En esta oportunidad te voy a contar de un intercambio duro, fuerte, que está teniendo entre El Salvador y Venezuela. Dos presidencias fuertes, una que algunos la titulan Venezuela como una dictadura, venía de una elección en donde no mostraron nunca las actas, donde las elecciones fueron como mínimo desprolijas, donde la oposición mostró el 85% de las actas, y donde por supuesto hay presos políticos, hay presos de periodistas, hay torturados, hay algunos campos de concentración, hay, con lo cual ya gran parte de los politólogos y de los sociólogos interpretan a eso como un régimen, como una dictadura. Lo de Bukele, bueno, acaba de tener elecciones, acaba de ganar por más del 70% de los votos y eso sería casi una dicta blanda, si se quiere, porque ha ganado las elecciones con muchísima legitimidad. El Salvador iba hacia ser un país que nosotros lo entendemos, los politólogos entendemos que eso es un estado fallido, casi como Haití, no tenía reglas de juego, las reglas de juego no se respetaban, hasta que viene este señor Bukele que de repente nosotros conocimos quién era un presidente de El Salvador. Si vos mirás hacia atrás, seguramente ningún argentino en su vida habrá escuchado del nombre de algún presidente de El Salvador. Y algunos políticos argentinos dicen, nosotros tenemos que ser como Bukele. ¿Por qué? ¿Qué hizo Bukele? Bueno, lo que hizo es cárceles por todos lados y agarró a los maras y los empezó a torturar un poco ordenar las calles. Claro, el tema, su lado B, digamos, su lado Z, es que vos sos Mara o sos hermano de Mara o vecino de Mara o tenés cara de Mara o tenés cara de otra cosa y puedes ir a las cárceles de El Salvador. Mientras no te toca a tu familia, entonces están todos contentos con Bukele. Ahora, el día que te toca a tu familia y que no tiene nada que ver, y aparecen estas cárceles que son durísimas como las cárceles de El Salvador, que si bien ha ordenado y ha convertido en un poco más de orden y seriedad en El Salvador, bueno, todo organismo de derechos humanos pone el ojo ahí porque los derechos humanos se violan todos los días. Sé que vos que estás escuchando del otro lado vas a decir que me importa tanto los derechos humanos si pone orden en un lugar donde hay caos. Bueno, pero estamos en el siglo XXI y los derechos humanos fueron reconocidos desde el año 1945 en el mundo, por lo tanto nos tiene que importar y mucho más en países como los nuestros donde hemos sufrido la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado en varias oportunidades. Hemos tenido golpes de Estado en el 30, en el 42, 43, 55, 66, 76, así que casi todo el siglo XX vivimos más de dictadura que de democracia, por lo tanto nos tiene que importar. ¿Y cuál es la noticia de la semana? Que, fíjate en qué términos se están hablando. Bukele le dice a Maduro que Estados Unidos deportó un montón de venezolanos por todos lados y entre ellos a El Salvador, que estarían dispuestos a darle 252 venezolanos deportados de Estados Unidos a cambio de que libere a más de 100 presos políticos. Obviamente la respuesta de Maduro no se hizo esperar y le dijo, pero de todo, le tiró con de todo a Bukele diciendo que era un delincuente, que era un usurpador del cargo. Este sujeto al margen de la ley de forma tiránica decide quién puede gozar o no de la vida y libertad en El Salvador. O sea, un dictador le dice al otro que es un tirano. Bueno, esos son los diálogos que tiene El Salvador con el presidente de Venezuela, hoy casi un presidente de facto. Y sigue, demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de este señor llamado Bukele. Así que las cosas no están muy bien entre dos democracias híbridas o dos democracias de débil
intensidad, o para algunos entre dos dictaduras, una dicta blanda y otra una dictadura. Así que así las cosas entre El Salvador y, y Venezuela. Y la otra noticia que preocupa a Colombia, que viene con problemas, ya hemos hablado varias veces de Colombia, de sus elecciones, que hubo un candidato que lo mataron de la oposición, que está teniendo problemas también ahí de democracias híbridas, y se le suma una nueva cosa que es una novedad, por lo menos para estas regiones, que es que una enorme epidemia de fiebre amarilla, señores. Esto que estudiamos en los libros de historia de la fiebre amarilla del siglo XIX, de hecho así un poco se fueron poblando nuestras ciudades, ¿no? Nuestras ciudades se fueron poblando porque los inmigrantes venían al hotel de inmigrantes, después se quedaban en la boca y barracas. Cuando viene la fiebre amarilla, se empiezan a irse de los lugares, y algunos, los más pobretes, se vinieron para acá, para Verazategui y Varela, y los que tenían algún poder adquisitivo más alto se fueron para San Isidro y Vicente López. Así se fue conformando morfológicamente el conurbano, saliendo y escapando de esa fiebre amarilla, y hoy es una emergencia sanitaria que en África nunca se pudo erradicar. En América Latina en general, salvo en países como Haití, Honduras, en donde siempre hubo fiebre amarilla, pero no en Colombia. Colombia sí es una novedad, que ha declarado la emergencia sanitaria, donde ya murieron 40 personas por esta fiebre amarilla, que es una enfermedad del mosquito, ¿no? Pero bueno, evidentemente las campañas de vacunación, porque la fiebre amarilla fue erradicada justamente por vacunaciones masivas por parte del Estado. Hay aparentemente vacunas en Colombia, no es que están faltando, pero la gente pareciera que el brote de fiebre amarilla está relacionado con algunos movimientos antivacunas, gente que no se quiere vacunar, y entonces el presidente hizo un llamado a la población no vacunada, primero para que no viaje afuera del país, para no también pasar estos esto a otras fronteras, y también especialmente le dedicó un párrafo a las personas de tercera edad que son los más vulnerables. En general, la fiebre amarilla, por ejemplo, fue causante fue una pandemia, con nosotros vivimos una pandemia, lo que pasa antes había menos herramientas. Parte de la explicación, no toda, pero parte de la explicación de por qué no tenemos más negros en la Argentina fue porque también fueron atacados por la fiebre amarilla y eran los más pobres y morían. Nosotros para 1810, recordarás que si vos hiciste la escuela, en el primario agarraron un corchito y te pintaban de negro para el acto del 25 de mayo, y eso es porque el 50% de la población era negra. Toda nuestra zona, especialmente en nuestra zona ribereña, había puertos clandestinos y venían negros que los traían de África, de la África subsahariana básicamente, acá. Con lo cual la mitad de la población era negra. De 1810 a 1850, esto es un estudio de los antropólogos de la Universidad de Buenos Aires, quedó el 3% de población negra. De 50 al 3% de población negra. ¿Qué pasaron con los negros? Bueno, pasaron tres cosas. Una, la fiebre amarilla. Dos, cada vez que había una guerra de independencia, los negros iban adelante. Y la tercera es que la Argentina empezó un proceso de abolición de la esclavitud antes de Brasil. Ya en la Asamblea del año 13 se declaró la libertad de vientres, y en la Constitución de 1853/60 lo que dice es que se erradica la esclavitud. Brasil no la había erradicado, entonces los que tenían negros acá se los vendían a los brasileros, y entonces, casi todos se fueron para allá. Así que esta enfermedad endémica de 23 países africanos, que tiene 23 países africanos y que nunca la pudo erradicar, y que hay en algunos países de América Latina, vuelve a provocar estragos, en este caso en Colombia, que no era una noticia de Colombia. Y muchísimos, cientos de personas están mostrando síntomas, y entonces el sistema está un poquito colapsando, y la OMS alertó también, y mueren 7 a 10 días, es una enfermedad mortal. Así que Colombia ya ha detectado cerca de 100 casos y más de 40 muertes por la fiebre amarilla, que nosotros lo leíamos en los libros de historia. Y con esto terminamos la segunda parte, que es de nuestras noticias latinoamericanas aquí en Jaque Mate, y vamos a un tema musical. Jesús